usted habló cuando arrancamos este programa que el discurso del gobierno es que el alza de los combustibles, es decir, es para los ricos, que quien gasta gasolina en este país son los ricos, Jennifer. Pero ahora le pregunto, usted que ha estado aquí, allá, en muchos debates, en muchos temas sobre esto, ¿le importa a la gente? Porque mire, hace días estaba hablando incluso los de las motos, como decía el senador, es que esto no se trata de ricos y pobres ni nada, sino de todos los colombianos, porque yo trabajaba, este es el ejemplo que habla un motociclista, yo trabajaba con 20.000 pesos, 25.000 al día con mi motocicleta, pero hoy tengo que gastar 50.000 pesos. ¿Y cuántos motociclistas hay en el país? Y yo creería que ellos no son pues ricos, ¿no? Mira, yo creo que hay algo muy clave y es que el gobierno siente que tiene un teflón, sí, como una opinión que lo respalda, mejor dicho, independientemente de las denuncias. Y yo creo que uno como, digamos, como político, como política, tiene que ser muy respetuosa de esa gente que lo respalda y que lo apoya. Y en ese sentido, a este gobierno debería importarle mucho más, digamos, el bolsillo de la gente del común. Estamos pasando una situación crítica, o sea, la inflación, el precio de los alimentos, el salario no cubre lo mismo que cubría el año anterior. Entonces, a mí me parece, y eso ha sido decepcionante. Ustedes saben que yo voté por Petro en la segunda vuelta, y lo último que esperaba es que empezara a tomar medidas en contra de la gente pobre y de la gente de clase media, que realmente eso ha sido un factor común en este gobierno y pues en contra de su bolsillo, y la gente pues lo está sintiendo. Y yo creo que el gobierno tiene que ser cuidadoso porque, digamos, al final ese caucho de la popularidad y la gente que incondicionalmente lo apoya pues se puede romper en la medida en que la gente pues ya está sintiendo este tipo de medidas en el bolsillo. Ellos dicen que eso solamente afecta a la gente rica y entonces han presentado un montón de argumentos, por eso me interesa tanto controvertirlos. Uno, que es culpa del gobierno pasado, y eso es más o menos decirle a Duque: oiga Duque, ¿usted por qué no subió la gasolina en su gobierno? Cuando nosotros sabemos que esto es una medida que afecta fuertemente a la gente clase media y a la gente clase baja. Han dicho que solo afecta a los ricos. Lo decía JP muy bien, el 84% de las motocicletas en Colombia están en los estratos 1, 2 y 3. Y cerca del 75% de los vehículos carro privado están en los estratos 1, 2 y 3. Es decir, no es verdad que esta sea una medida contra los súper ricos, que además quedan con extra, digámoslo de paso, y pues el extra ahí está quietico. El punto central es que, ¿por qué al gobierno le conviene subir el precio de la gasolina? Porque Ecopetrol es una empresa principalmente pública, es la empresa que hoy vende gasolina en el país, y en esa medida, si él sube el precio de la gasolina, más recursos van a llegar a Ecopetrol, y pagando el peaje de los accionistas privados, que son todos banqueros, el 11.5%, esa platica Ecopetrol luego la distribuye en dividendos para sus dueños, y el 88.5% de la propiedad de Ecopetrol está en cabeza del Estado colombiano. Quiere decir que son más ingresos para el gobierno. Por eso el presidente Gustavo Petro antes, cuando era senador, trinaba que subirle el precio de la gasolina es realmente hacer una reforma tributaria. Y bueno, si van a hacer una reforma tributaria que va a caer en su mayoría sobre la gente que tiene moto y carro, es decir, en su mayoría sobre los estratos del 1 al 3, pues díganselo de frente a la gente, pero no lo presenten como una medida para la transición energética, como una medida que es contra los ricos y como una medida, digamos, que le sirve al país, porque no es verdad. Déjeme que tenga una curiosidad, Jennifer. Usted se ha convertido en una crítica del gobierno en algunos puntos específicos. Usted votó por el presidente. ¿Usted está arrepentida de haber votado por Gustavo Petro? Francamente, Vicky, yo voté por el presidente Gustavo Petro, dejando claro que unas de mis diferencias desaparecían, pero es que creo que su competencia en la segunda vuelta, mejor dicho, no podía yo con sus declaraciones que insinuaban que las mujeres debíamos estar en la cocina, lavando, planchando, cocinando, en la política, y me parecía que esas y otras de sus declaraciones eran muy críticas. Así que yo, sobre lo que reflexioné sobre el escenario tan difícil en el que lo pone a uno una segunda vuelta, porque la sabiendo que ninguna otra candidatura me representaba, y en la segunda vuelta, ante los reñidos que estaban, yo decía, francamente, estoy obligada a asumir alguna de las dos opciones, ya que el voto no tiene ningún efecto. Pero esa es la explicación, y eso no borra ninguna de mis diferencias con el presidente, ni tampoco me ha puesto una mordaza en el Congreso. Yo estoy declarada de independencia, ahí haciéndole barra a JP, le digo todo el tiempo, aunque yo soy independiente. Pero entonces le voy a cambiar la pregunta. Usted, con lo que me explica, usted votó por fuerza mayor. Es decir, porque tenía que votar por uno de los dos y dijo,
este pues me representa un poco más, por decirlo así. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, votó por fuerza mayor. Es. No feliz, yo tengo que decirles que no fui feliz votando en segunda vuelta. Ajá. O sea, usted no fue feliz votando por Petro, pero votó. No. Sí. Exacto. Entonces vamos por ahí. Y ahora que usted ha visto lo que ha hecho el gobierno, ya lleva un año, ya se puede evaluar, digamos al principio como que decía, no, pero denle tiempo, ya pasó un año y ya vamos corriendo. ¿Está decepcionada? En gran medida tengo que decir que sí. Todo esto esta decepción empezó con los temas de género, ¿te acuerdas? Con el nombramiento de Víctor Correa como embajador, con las respuestas del presidente diciendo que no importaba que sus ministros, Lizcano en ese caso, estuviera denunciado por acoso sexual, por el contrario salió a defenderlo y a revictimizar a la mujer que lo había denunciado, después este tipo de medidas económicas en contra de la gente y por último, pues las denuncias que han sido constantes cada 15 días de presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro. Y no es solamente por mí, sino porque ahorita que son elecciones en octubre, Vicky, yo estoy sintiendo una desilusión tan grande en la gente. O sea, como que la mayoría de la gente crítica que le confió al proyecto del pacto histórico ese mandato social de cambio. Pues mucha gente me está diciendo, como sabes que esta es la prueba de que todos los políticos son iguales, entonces yo ya mejor para qué voto, o yo ya mejor entonces vendo el voto. Y ese es el mensaje que a mí más me desilusiona, y es que cambiar este país sí es posible. Hay personas que hacemos política de manera distinta, que no nos financiamos por narcos, ni que nos financiamos por Odebrecht, y sí, más difícil ganamos, la tenemos más de para arriba, constantemente nos quemamos, pero esas decisiones pasan es porque la gente vote de manera distinta. Entonces, esa es la desilusión que yo más siento, que es un daño profundo para la democracia colombiana, y creo que por eso cuando el presidente trina todo el tiempo como no, aquí está el respaldo de la gente en Córdoba, por ejemplo, pues yo digo, deberían serles más respetuosos a ese respaldo que la gente dio y a esos videos de la gente celebrando que había ganado en segunda vuelta, deberían poner el mandato de esa gente porque hubiera un cambio político profundo por encima de las cuotas con los partidos tradicionales, de la politiquería y de los beneficios de los Roy Barreras.